Hola, buenas tardes. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Seguiré compartiendo contigo del Evangelio San Juan, capítulo número 5, versículos del 1 al 16. El paralítico de la piscina de Betesda. Al igual, siempre estamos buscando de alguna forma que Dios nos cure. Recuerdo una vez que me dio parálisis facial, que me durmió esta parte. Yo recuerdo que me daban ansias, que no sentía nada. Todos los doctores y las enfermeras me decían que me iba a curar como dentro de 2 meses, pero necesitaba ponerme unas inyecciones para que se me fuera movilizando otra vez este lado. Entonces yo le pedí a un hermano que me hiciera oración, a un hermano que se dedica a sanación, y él empezó a hacerme oración y unas 3 inyecciones que me puse y más la oración, me curé rápidamente. Cuando las personas que le da parálisis facial duran 6 meses, 2 meses, 3 meses para curarse, y algunas veces quedan con la boca chueca. Yo, gracias a Dios, ahorita estoy normal, no me quedó la boca chueca ni nada por el estilo. Por eso, ahorita seguiré compartiendo contigo del Evangelio San Juan capítulo 5, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, envía a tu Espíritu Santo en esta tarde. Ya tú sabes, Señor, que en nuestro caminar quizás estamos enfermos. Así como curaste a este personaje que compartiré, de que le dijiste levanta tu camilla y vete. Quizás hay muchas personas enfermas que están buscando tu sanación. Hay personas que llevamos años quizás enfermos con alguna enfermedad, como le pasó a esta persona enferma de Betesda. Por eso te pido, Señor, que al igual como tuviste compasión del paralítico, hoy tengas compasión de cada una de las personas que están enfermas, de cada una de las personas que llevan varios años enfermas, para que tú, Señor Jesús, que eres el médico por excelencia, que eres el médico de médicos, tengas misericordia de ellos y los sanes, ya que a través de tu Espíritu Santo tú envías tu sanación, tú envías tu liberación. Hoy te pido, Señor Espíritu Santo, que envíes sanación para todas las personas que en algún momento de nuestra vida estamos enfermos. Quizás estamos enfermos de la mente, estamos enfermos del corazón, estamos enfermos de nuestro cuerpo, estamos enfermos de cada parte de nuestro ser. Por eso te pido, Espíritu Santo, que vengas y así como sanaste al paralítico, sanes a cada una de las personas que van a escuchar este video, que sanes a cada una de las personas que están hoy en el hospital, que están hoy con una enfermedad que ya llevan varios años. Hoy te pido, Espíritu Santo, que tengas misericordia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que te compadezcas de cada una de las personas que están sufriendo, que están en agonía, que están sufriendo en un hospital, que están sufriendo en su casa, donde la ciencia ya nada puede hacer. Por eso te pido, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a cada una de esas personas y hoy quede sanada en tu nombre. Amén. El paralítico de la piscina de Betesda. El primer versículo: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, tiene estas 5 pórticos. Bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía después de agitarse el agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí, si vemos este lugar, era llamado un lugar donde se aparecía un ángel, donde se aparecía un Dios que llamaban el Dios de la salud, ya que este lugar no era un lugar de santo, era un lugar donde iban las personas pecadoras, era un lugar donde se adoraba a un falso Dios. Y muchos de los que iban ahí a ese lugar pensaban que bajaba un ángel, pero en ningún momento bajaba un ángel. ¿Por qué? Porque las personas eran sanas por un Dios que se llamaba el Dios de la salud. Y por eso Jesús fue a ese lugar. Por eso Jesús subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había una fiesta que se celebraba de los judíos. Y allí había una puerta que se llamaba Betesda. Y ellos esperaban a que el Dios de la salud bajara. Y por eso Jesús tenía que ir a ese lugar a salvar al paralítico, a decirle: tus pecados han sido perdonados, vete y ya no peques más. Porque ellos pensaban que bajaba un ángel del Señor, pero no era cierto. El personaje que allí sanaba eran dioses. El Dios, como te he venido comentando, era el Dios de la salud. Y cuando el agua se agitaba, entonces el Dios de la salud era el que sanaba. Y el primero que se metiera allí, el primero que se metiera después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Por eso Jesús fue a ese lugar a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Él se había dado cuenta que ese lugar era un lugar pagano, era un lugar donde te compartí que iban cojos, tullidos, paralíticos, personas que quizás a través del caminar de su vida, que a través de su vida habían pecado de alguna o de otra forma y por eso habían quedado enfermos. Y por eso Jesús, en el versículo número 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En el versículo 6, Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿quieres sanar? El enfermo replicó, le contestó: Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Entonces, allí había un hombre paralítico que ya tenía 38 años enfermo. Quizás esta persona, no sabemos cuál era su pecado para estar así. No sabemos cuál era el pecado de sus familiares para que esta persona estuviera ahí 38 años paralítico. Pero Jesús, al verlo, tuvo misericordia, ya que esta persona iba a ese lugar llamado Betesda para poder sanar. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que iban a ese lugar quedaban sanos de cualquier enfermedad que tuvieran. Si tú te fijas, este paralítico no se había dado cuenta que el que estaba delante de él era el médico de médicos, que el que estaba delante de él era el Salvador, que el que estaba delante de él era Jesús, el que podía curar su parálisis, el que podía curarlo de ser paralítico y que le podía decir que se levantara, el que podía perdonar sus pecados. Entonces Jesús
lo vio tendido allí y se enteró que ya tenía 38 años y tuvo misericordia. Le dijo, yo te curaré, ¿quieres sanar? Y todavía Jesús le pregunta, ¿quieres sanar? Porque recordemos que Dios es un caballero, que Dios no hace nada de lo que tú no estés de acuerdo, y por eso le preguntó, ¿quieres sanar? ¿En verdad quieres sanarte y levantarte y caminar? En un versículo 7, el enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo trato de meterme, mientras yo trato de ir a ese lugar, otra persona ya me ha ganado. Y así ya llevo varios años. Claro que sí quiero sanar, pero no tengo a nadie que me ayude. No tengo a nadie que me apoye. En el versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. En el 9, al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar, pero aquel día era sábado. Jesús le dijo, toma tu camilla y anda, levántate y vete. Dice que al instante el hombre quedó sano, pero si te fijas, en ningún momento fue agradecido con Dios. Aquí no menciona si esta persona le dijo, gracias Dios mío, gracias Jesucristo porque me has curado. Gracias Señor porque estaba paralítico desde hace muchos años, pero gracias a tu gracia yo he sido curado. Gracias por eso. En ningún momento menciona el evangelio eso. Quizás si le dijo, quizás no, pero muchas veces nosotros somos al igual que este paralítico. Muchas veces Dios nos cura, muchas veces Dios nos saca de problemas, Dios nos ayuda en nuestra salud, Dios nos ayuda en nuestra economía, y muchas veces no somos agradecidos. Pero esta persona, al darse cuenta que estaba curado, se levantó, y ese día era sábado. Tú sabes que en la ley de Moisés no se podía hacer nada el día sábado. ¿Por qué? Porque el día sábado era hecho para descanso de los otros 6 días que trabajabas. Y por eso, cuando en el versículo número 10, por eso los judíos dijeron al que acababa de ser curado, hoy es día sábado y la ley no permite que lleves tu camilla a cuentas. Él le contestó, el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Pero el enfermo no sabía quién era el que lo había sanado, pues Jesús había desaparecido entre la multitud reunida en aquel lugar. Entonces, cuando esta persona levanta su camilla y anda, entonces los judíos lo ven y le dicen, ¿por qué hoy levantas tu camilla si hoy es un día de reposo? Hoy es un día de descanso. ¿Quién es la persona que te ha curado y que te ha dicho que levantaras tu camilla y te fueras? Pero entonces el enfermo no sabía quién lo había curado. El paralítico no sabía quién lo había curado porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Si te fijas, muchas veces queremos guardar leyes que nos hacen creer que somos buenos cristianos, buenos católicos ante los demás, pero guardamos leyes que muchas veces no guardamos las leyes más importantes. Aquí lo vemos que los judíos hablaban de la ley del sábado, pero no se daban cuenta que la persona que había curado al paralítico era Jesús el Salvador. A ellos lo único que les importaba era vivir de apariencias. Los judíos muchas veces vivían de apariencias, y quizás en nuestro caminar, muchas veces nosotros que alguna vez vamos o estamos en la iglesia, vivimos de apariencias.
Quizás a mí me ha pasado muchas veces que vivo de apariencias, que no soy congruente con lo que predico y con lo que hago. Y así era la vida de los... Así era la vida de los judíos. Siempre, constantemente, ellos vivían de apariencias. Por eso cuando ellos le volvieron a preguntar que quién era esa persona, pero él había dicho, no lo sé. Entonces más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo, ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales curaciones en día sábado. Si tú te fijas, aquí vemos otra vez que esta persona se encuentra con Jesús. Y Jesús le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a cometer errores. ¿Por qué? Porque quizás te pase algo peor. Vete y no vuelvas a Betesda, que es un lugar de pecadores, que es un lugar de paganos. Yo te he dado la curación, yo te he dado la sanación, pero todo depende de ti. Todo depende de tu forma recta de vivir. Todo depende cómo tú enfrentes la vida. Y si tú vuelves a cometer más errores, entonces vas a quedar peor que como lo que estabas antes. Entonces el hombre se encontró a Jesús en el templo y fue a avisarle a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos odiaban a Jesús. Por eso los judíos estaban constantemente detrás de Jesús, porque él hacía tales cosas en el día de reposo, porque él hacía tales cosas en sábado que no se podían hacer. Pero como te he venido compartiendo, los judíos muchas veces vivían de apariencias. Ellos pensaban que estaban bien ante los hombres, ellos estaban bien ante las personas, pero estaban mal ante Dios, porque guardaban unas leyes y no guardaban las leyes más importantes. Pero en el versículo 17, pero Jesús les respondió, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. En el 18, y los judíos tenían más ganas todavía de matarle, porque además de quebrantar la ley del sábado, se hacía a sí mismo igual a Dios al llamarlo su propio Padre. Todavía esto enfureció aún más a los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, mi Padre sigue trabajando, mi Padre va a seguir haciendo milagros en día sábado. A Él no importa si es día sábado, día domingo, a Él lo único que le importa es que el reino de Dios sea instituido en la tierra, que el reino de Dios llegue y que todos vean que en verdad yo soy el Hijo de Dios, que en verdad yo actúo, yo obro en el nombre del Padre. Y entonces todavía los judíos se enojaron más. Los judíos tenían muchas más ganas de matarle, porque además de haber quebrantado el día de reposo, además de hacer tales cosas en sábado, él se hacía a sí mismo igual a Dios y lo llamaba su Padre. Y todavía eso enfurecía aún más a los judíos. Pero recordemos que muchos de los judíos no creyeron en Jesús. No creyeron porque ellos vivían en su propio mundo. Ellos vivían en conveniencia. Guardaban unas leyes, pero no guardaban las leyes más importantes de Dios. Guardaban las leyes de Moisés y de algunos profetas, pero no se daban cuenta que la persona que estaba haciendo milagros, que la persona que estaba levantando paralíticos y había curado al hijo del funcionario y había hecho el milagro en las bodas de Caná, era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios. Y cuando ellos vieron eso, que Él se dirigía a ellos como si fuera el mismo Dios, al igual que Dios, y tener la misma dignidad de Dios, entonces los judíos se enfurecían todavía más. Pero muchas veces nosotros así vamos por la vida.
Allá afuera hay muchas personas que predican el evangelio, que se la pasan constantemente en la iglesia o que constantemente nos la pasamos en los templos rezando, pero nos estamos devorando al prójimo. Muchas veces lo devoramos a través de nuestros chismes y lo juzgamos, lo criticamos, pensando que nosotros estamos salvados, pero recordemos algo, que no tenemos aún la vida eterna comprada. Si tú no eres sencillo, si tú no eres humilde, si tú no te humillas y reconoces tus pecados ante Dios, nunca vas a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque los verdaderos adoradores, como te he venido compartiendo, deben adorar a Dios en espíritu y en verdad, con toda su mente, con toda su alma, y a pesar de que fallen, tener la suficiente humildad en humillarte delante de Dios y reconocerte que eres un pecador. Si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tu negocio. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde te encuentres. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.